Hola, mi nombre es Leticia Jazmín López Rubalcaba y el día de hoy voy a exponer la escala de Caprini, parte del temario de la materia de clínica quirúrgica, impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Para entender y tener un contexto más sobre la escala de Caprini, tenemos que conocer primero la trombosis. La trombosis va a ser un proceso en el cual se va a formar un coágulo de sangre en algún vaso sanguíneo, ya sea una vena o una arteria. Principalmente son afectadas las venas. Este coágulo puede llegar a bloquear o ralentizar el flujo sanguíneo, hasta que llegue un momento en el que igual se va a desprender y se va a trasladar. En este caso, podría ser que inicie como una trombosis venosa profunda y al desprenderse y convertirse en un émbolo, pase a ser una embolia pulmonar. Entre sus principales factores de riesgos, pues tenemos los estrechamente relacionados con el vaso sanguíneo, como la reducción del vaso sanguíneo, algún daño en el endotelio y algún defecto en la coagulación o ya sea que ésta está incrementada. Cuando realizaba la investigación, encontré este artículo, el cual me pareció interesante, el cual se titula El perfil epidemiológico de trombosis venosa en la República Mexicana entre el año del 2016 y el 2018. En este se obtuvo la base de datos de la Dirección General de Información de Salud de varios hospitales públicos aquí en México, donde sacaron este gráfico que podemos ver aquí al ladito. Los pacientes fueron principalmente aceptados por presentar trombosis venosa en miembros inferiores. De esta, se obtuvo una muestra de 1,785, representando el 100%, teniendo trombosis venosa profunda un total de 1,223 casos. Asimismo, la trombosis venosa tenemos que fueron 488 casos y la trombosis venosa superficial en menor número con un total de 74 casos. A nivel nacional tenemos una incidencia de 1.4 casos por cada 100,000 habitantes, por lo que Jalisco rebasa esta media, siendo uno de los estados con mayor incidencia, presentando un 2.25 pacientes por cada 100,000 habitantes también. Lo que podemos rescatar de esto es que a medida que aumenta la edad del paciente y la estancia hospitalaria, hay una mayor probabilidad de mortalidad. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es la escala de Caprini? Pues esta va a ser una herramienta la cual nos va a ayudar pues el riesgo de que el paciente forme trombosis, ya sean pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos. Esto se evalúa a unos 30 días más o menos. Esta es la escala validada y más utilizada actualmente, la cual pues tiene el propósito de pues brindar una profilaxis al paciente, ya sea farmacológica o con cuidados, además de disminuir la incidencia pues de la trombosis venosa profunda y de la embolia pulmonar. Muy bien, ahora sí, la escala de Caprini se va a dividir en estas 4 clasificaciones, ¿no? Primero, a primera instancia, podemos ver que 3 de ellas cuentan con el factor de la edad, asimismo como el tipo de cirugía llevado a cabo. En el caso de un punto, podemos presentar también la presencia de varices en miembros inferiores, enfermedad inflamatoria intestinal, el edema en miembros inferiores, un IMC mayor a 25, ya patologías cardíacas directamente como el infarto al miocardio
o la insuficiencia cardíaca congestiva. Asimismo, tenemos que el estado de inmovilización es un factor muy importante. En este caso, nos hace referencia a las últimas 24 horas haber estado postrado en cama, a comparación de la puntuación de 2 puntos, donde aquí se toma en cuenta 72 horas. Aquí también vemos que se agregan cirugías de un mediano riesgo, como la artroscopía o la laparoscopía. En la siguiente columna, que es de los 3 puntos, además de la edad, ya nos presentan antecedentes tanto patológicos propios como heredofamiliares de trombosis venosa profunda y superficial y defectos en la coagulación, ya sea en el factor 5, alguna alteración en la protrombina o en la homocisteína elevada. Y finalmente tenemos las columnas de los 5 puntos, donde vamos a tener presentes alguna fractura de cadera o piernas, a un reemplazo relacionado, que recordemos y veremos adelante, son cirugías categorizadas como de alto riesgo. Además de factores del sistema nervioso central, como un evento cerebrovascular, alguna lesión en la médula o un mieloma múltiple. Existe un apartado especial para las mujeres, donde vamos a tener si consume anticonceptivos, alguna terapia hormonal, si estuvo embarazado o tuvo un parto en el último mes, además de haber pasado por abortos espontáneos y que estos hayan sido recurrentes. Recordemos que estos fármacos pueden tener efectos adversos en la coagulación, además que el estado de un embarazo presentan diferentes cambios fisiológicos en el organismo, donde dentro de ellos los vasos sanguíneos son unos de los afectados. Ahora vamos a pasar a cómo se clasifican las cirugías, ya que en la escala se nos comenta, pero ¿cómo sabemos si es de un menor, un mediano o un alto riesgo? En este caso, una cirugía de menor riesgo o bajo riesgo, tenemos que no va a ser invasiva y realmente es una pérdida mínima de sangre. Aquí nos indicaba que era menor a 250 mililitros. Esto quiere decir que menor a lo que es un juguito. Esto principalmente va a tener un fin en la piel o en el tejido celular subcutáneo. Yo, por ejemplo, tomé en cuenta alguna biopsia de un lunar o que este sea extraído. Normalmente en este caso se utiliza anestesia local. Ahora con las cirugías de mediano riesgo, vamos que van a ser invasivas, pero van a ser limitadas a su sitio, con una pérdida menor a 500 mililitros, lo que sería una botella de agua. Estas puede ser en ingreso en tórax, en abdomen, en el cuello o en extremidades, pero van a principalmente tener un fin diagnóstico sin ninguna resección o alteración de órganos. Podría ser laparoscópica o en el caso de lisis de adherencias, donde sabemos que se utiliza un equipo donde se ingresa sin causar una mayor respuesta al trauma al organismo. La siguiente categoría sería de un alto riesgo. Aquí sí es invasivo y vamos a tener una pérdida sanguínea mayor a 1500 mililitros. Normalmente, si hay una incisión grande y suele ser en el abdomen, como una colicistectomía, una cirugía de resección del aparato digestivo. Asimismo, podría ser alguna ortopédica, como son los reemplazos articulares de cadera, de hombro o rodilla, que aquí podemos ver una foto donde sabemos que realmente es un trabajo de un equipo. Asimismo, también en la cirugía plástica vamos a tener
las abdominoplastías o la liposucción, la cual, recordemos, también es un impacto para el organismo. Y finalmente, las cirugías de riesgo muy alto. Aquí completamente invasivo y también vamos a tener pérdida sanguínea. A diferencia del anterior, esta va a tratar otros sistemas. Podemos ver que es el cardiotorácico. Una cirugía a corazón abierto es una cirugía de muy alto riesgo. También vamos a tener que intracraneales, como alguna resección de tumoraciones, y de vascular, esquelético, neurológico, ya sea la reparación de un aneurisma aórtico, de una escoliosis, una cirugía craneofacial o la cirugía del gran quemado. Aquí podemos ver en la imagen de abajo una quemadura que fue cubierta por una malla especial. Muy bien. Una vez que ya llevamos a cabo pues este interrogatorio también con el paciente sobre la escala, nos va a brindar una calificación donde aquí pues nos la clasifica en 4. La primera de bajo riesgo, donde es normalmente de una cirugía menor y el paciente es menor a los 40 años. Un moderado riesgo, donde, es una cirugía menor, pero el paciente ya va a tener de 40 a 60 años. Y en un alto riesgo, pues aquí la edad juega un papel muy importante, como hemos estado viendo. Una cirugía menor, pero en un paciente mayor a 60 años, y una cirugía mayor en un paciente mayor a 40 años. También tenemos que ya en el muy alto riesgo va a ser una cirugía mayor en algún paciente que tenga más de 40 años. Si vemos, los valores cambian por muy poquito. Y es importante tener esto en cuenta porque más adelante vamos a ver las medidas profilácticas que van a ser necesarias pues debido al valor que se haya obtenido. Muy bien. En el artículo que yo investigué me arrojaba estos datos, donde se clasifica el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, ya sea distal, de la rodilla para abajo, donde las principales afectadas serían la vena poplitea, y proximal, de la rodilla hacia la cadera, donde la principal afectada también sería la femoral. Podemos ver que conforme va cambiando el riesgo, la clasificación del riesgo, pues también va aumentando la probabilidad de desarrollar estos eventos. Hasta abajo también tenemos la tromboembolia pulmonar. Pues sabemos que ante la obstrucción de esto, el corazón no va a poder seguir bombeando sangre, donde la oclusión pues va también a aumentar la presión dentro de las arterias pulmonares, debilitando los ventrículos y pues trayéndonos así más riesgos que el paciente no necesita estando pues en una mesa de quirófano. Como les comentaba, la profilaxis es según el riesgo. En el caso de que tener un bajo riesgo, pues por decir así, por si las dudas, se les va a administrar heparina de bajo peso molecular previo a que éste deambule, a que éste empiece a caminar, porque la peor decisión que se puede tomar después de una hospitalización es no caminar. Se necesita caminar para que exista este flujo venoso. En el caso de tener una clasificación de mediano alto riesgo, se va a poder aplicar heparina de bajo peso molecular o fraccionada. Esto también se va a extender posoperatoria por varias semanas. Bueno, aquí nos indica por una semana. A diferencia de que sea una de alto riesgo, donde sí va a ser heparina de bajo peso molecular o fraccionada por y durante 4 a 6 semanas.
Esto fue por el lado farmacológico, pero ahora por el lado de los cuidados al paciente vamos a tener pues diferentes estrategias. La primera va a ser la posición de la mesa quirúrgica. Sabemos que pues una mesa quirúrgica sería como una cama que está así a 180 grados toda, por lo que el levantar un poquito el ángulo de las rodillas va a maximizar el retorno venoso. Normalmente se recomienda que sea con una almohada y también obviamente depende del procedimiento quirúrgico a realizar. Luego tenemos la compresión neumática intermitente. Este nos va a ayudar a reducir el estancamiento sanguíneo, facilitando pues también el retorno venoso, incrementando la actividad fibrinolítica. Pero ¿esto cómo ocurre? Esto va a ocurrir al aumentar la circulación de la sangre en las venas. Este va a ser un dispositivo donde las piernas se van a ingresar en unas fundas, donde va a circular aire, donde va a comprimir y descomprimir la pierna, muy similar a lo que haría un tensiómetro. Después de que este se afloja, el proceso y se reinicia otra vez y se reinicia otra vez. Nos va a ayudar a promover que este retorno venoso sea natural. Además, como ya lo comentaba previamente, la deambulación temprana es recomendada para todos los pacientes. Aunque se tenga dolor o alguna otra concomitante, se recomienda pues no solo para las piernas, sino para que el cuerpo en sí todo empiece a ejercitarse. También es importante que el paciente no esté acostado todo el día, ya que aparte pues del riesgo trombótico también puede haber riesgo de generar úlceras. Para finalizar, en este apartado tenemos el uso de las medias elásticas. Estas normalmente son de los dedos al talón, llegando hasta la rodilla. Estas nos van a ejercer una presión donde nos van a ayudar pues igualmente al retorno venoso, a evitar la éstasis venosa. Incluso nosotros como personal de salud se recomienda que las utilicemos, ya que muchas veces o se pasa mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado. Igual se recomienda para la no formación de varices. Y finalmente, para finalizar, hay unas recomendaciones que se hacen abiertas previa a la cirugía, no de urgencia, alguna cirugía que sea selectiva. Como que días previos o el mismo día de la cirugía, seguir caminando. Esto va relacionado también si el paciente realiza algún viaje, ya sea en autobús o en avión, que se tome sus tiempos de levantarse, estirarse y volverse a sentar para evitar pues esta éstasis venosa. También tenemos ciertos hábitos como el tabaquismo, donde se recomienda dejar de fumar un mes previo. Además, en los términos farmacológicos, tenemos que se suspenda la administración de estrógenos, así como aquellas medicaciones con potencial trombogénico, ya sea de un mes a 2 semanas más o menos. Y muy importante, continuar la hidratación posoperatoria. Entonces, en conclusión, la escala de Caprini es una herramienta que nos ayuda a evaluar el riesgo de trombosis, siendo la trombosis una complicación frecuente en los pacientes posquirúrgicos, ya que si este no se trata a tiempo, puede llegar a ser mortal, como en la embolia pulmonar que les mencioné. Y esto es todo de mi parte.